sí, en esta mañana. En Ruth capítulo 4, versículo número 11, luego de que, sí, recordando de esta transacción que se le hizo en las puertas de la ciudad donde vivía Booz, sí, recuerde que todo esto se hizo en un escenario bíblico trascendental, era en la ciudad de Belén, sí, o también conocida como Efratá. Recordando, mi amado hermano, para que usted tenga cierta referencia, el término Éfrata significa fructífero, ¿sí? O fructífera, mientras que Belén se conoce también como la ciudad, ¿sí? O casa de pan. Otros dicen ciudad de David también. Estos son los significados de estos dos términos. Ahora, dice en el versículo número 11, y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos. Para aquellos que por primera vez escuchan esta enseñanza, sí, deben de entender de que en este escenario se había llevado a cabo una transacción comercial. ¿A qué me refiero? Sí, se había puesto prácticamente al rescate la propiedad de una mujer que había sido viuda. Esa mujer era Noemí. Mi amado hermano, sí, Noemí había caído en desgracia cuando salió de su territorio. Cuando fue a Moab, sí, el mal vino sobre ella, murió su esposo, murieron sus dos hijos, Malón y Kelión, y esta anciana se quedó solamente con sus dos nueras. Luego de confrontar a las nueras, solamente una de ellas decide acompañarla de retorno nuevamente a su país, y esa es Ruth. Cuando Ruth y Noemí llegan a Belén, llegan a Éfrata, sí, ambas prácticamente son, sí, de asombro en la ciudad, ya que en su retorno llegaron de una manera muy calamitosa. Tanto así que Noemí prefiere que se le diga Mara, que significa amargura, en vez de Noemí. Con el pasar de los años, sí, con el pasar del tiempo, le dice Noemí a Ruth, su nuera, que vaya, sí, y trate de buscar algo para poder comer. Es de esta manera como Ruth encuentra un campo que le pertenecía a un hombre llamado Booz. Amén. Sí, así era el nombre de este varón, Booz. Este varón logra de alguna manera darle cobertura a Ruth, le da trabajo, y con el pasar del tiempo, sí, ella, mi amado hermano, es decir, Ruth, se enteró por medio de Noemí que Booz era pariente, sí, de Noemí. Esta anciana le recomienda que se ponga prácticamente al servicio de este hombre para poder ver si la puede redimir, o lo que era igual como rescatar. Sí, en la ley se contemplaba, en la ley, sí, hebrea se contemplaba de que si alguien había caído en calamidad podía salir de ese, sí, diríamos, de ese agujero, si un pariente compraba su deuda, compraba en este caso sus posesiones vendidas y le daba, sí, como parte de misericordia, sí, le devolvía esos mismos territorios, esos mismos terrenos, sí, en este caso, sí, al que había empobrecido. Bajo esta circunstancia, dice la Escritura en el libro de Ruth, capítulo número 4, que Booz logra acercar a la puerta de la ciudad a un pariente, sí, más cercano que él para con Noemí, y logra hacer una transacción, y él adquiere la propiedad de Noemí, adquiere también a Ruth, la moabita, sí, y está dispuesto a casarse con ella. Ahora, verso 11, leamos por favor. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, si testigos somos, es decir, estamos, ¿verdad?, sí, al frente de este suceso y atestiguamos, sí, con respecto a esto, que Jehová, dice ahí, haga a la mujer que entra en tu casa. Eso hablando de quién, hablando de Ruth, sí, haga, dice ahí, como a Raquel y como a Lea. Ahora, ¿a qué se referirán? Sí, en este caso los ancianos y los moradores que estaban viendo esta transacción, que haga, sí, en este caso a Ruth como a Lea y como a Raquel. Tendríamos que ir, sí, a Génesis capítulo 35. Acompáñenme por favor al primer libro de la Biblia y veamos qué nos dice en Génesis 35, ¿sí?, en el versículo 22 en adelante. Veamos de qué se trata o qué es lo que le estaban tratando de decir, ¿sí?, a Booz. ¿Ya lo encontró? Verso 22, veamos la referencia.
Aconteció que cuando moraba Israel, recuerde que este era un nombre, sí, luego fue una nación, Israel en aquella tierra, dice aquí, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, la cual llegó a saber Israel, y dice ahí como un punto aparte, ahora bien, los hijos de Israel fueron 12, y aquí quiero comenzar esta narración. Verso 23, los hijos de Lea, ¿sí? ¿Quiénes fueron? Rubén, el primogénito, dice aquí, de Jacob, Simeón, el segundo, Leví, tercero, Judá, el cuarto, Isaacar, el quinto, y Zabulón. ¿Cuántos hijos llegó a tener de Lea, sí, Jacob? 6 hijos. ¿Sí? Si avanzo un poquito más, ¿sí? En el verso 24 dice, los hijos de Raquel, ¿sí? ¿Quiénes fueron? José, vendría a ser él, ¿sí? El séptimo, y Benjamín. Eso en cuanto a los hijos habido de las esposas de Jacob, recordando que había tenido ¿cuántas esposas? 2, ¿sí? Una era Raquel y otra era Lea, y cada una de ellas tenía también concubinas o nodrizas para sus hijos, que a la larga terminaron siendo también mujer de Jacob. Dice el versículo número 25, los hijos de Bila fueron, dice aquí, los hijos de Bila, sierva de Raquel, fueron Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, la otra concubina de la otra esposa, sierva de Lea, fueron Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron, dice ahí, en Padán Aram. Ahora, si usted suma a todos esos muchachos, ¿cuántos llegan a ser? 12 hijos. Cuando vamos al libro de Ruth y entendemos ahora por la escritura que sí, del libro del Génesis, que le dicen a Booz, sea, dice ahí, tu casa como la casa de quién, como a Raquel y a Lea. ¿Qué le están tratando de decir? Que él pueda tener muchos hijos, y que la unión de ese matrimonio pueda ser tan fructífero, ¿sí? Que pueda llenar la casa, toda ella, de mucha descendencia, ¿sí? Pues vamos por favor al versículo número 11 del capítulo 4 de Ruth. Dice aquí, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales, dice ahí, edificaron o construyeron la casa de Israel. También le estaban deseando, amado hermano, sí, para con Ruth, que ella pueda, como lo dice la Biblia también para las mujeres de hoy, sí, que la mujer sabia edifica su casa, es decir, la construye. Versículo número 11, y tú, hablándole a Booz, y tú seas, dice aquí, ilustre en Éfrata. Sí, aquí diríamos así una redundancia, porque la verdad Éfrata también significa fructífero, y ser ilustre o de renombre casi como que van van de la mano. Ahora, las intenciones del pueblo y de los ancianos para vos eran siempre intenciones buenas o favorables, sí, porque este hombre también había demostrado muy buen testimonio. Y no se diga también Ruth. Usted recordará que todos reconocían a Ruth en la ciudad como una mujer virtuosa. Amén. Versículo número 11, y tú le dicen a vos, ilustre en Éfrata, y seas, dice ahí, de renombre, ¿en dónde? En Belén. Recuerde que el término Belén significa casa de pan. Otros también le llaman, sí, casa de David. Vamos por favor a Salmo capítulo número 29. Veamos una pequeña referencia. En el libro de los Salmos, en el capítulo número 29, mire lo que nos dice el Señor. ¿Sí? Con respecto a esta bendición que recibe vos, que sea de renombre, que sea muy ilustre. Dice el verso número 11 del capítulo 29 de los Salmos, Jehová dará, ¿qué cosa? Poder a su pueblo, y Jehová, dice, y bendecirá a su pueblo con paz. Si todo lo que le habían deseado obviamente no venía por el deseo como tal, y en la verdad logra poner, es decir, renombre, diríamos así, habilidades, destrezas, consideraciones en los hombres, esto viene de la mano de Dios. Amén. Versículo número 12.
Y sea tu casa como la casa también, si aquí viene otro asunto, como la casa de ¿quién? De Fares. Ahora, dice aquí, y el que Tamar dio a luz a Judá. Para aquellos que ya han venido estudiando la escritura de una manera continua y a lo largo de todo este tiempo, sabrán muy bien que Fares fue hijo de Tamar y de Judá. Sí, pero aquí hay una situación un poquito fuera de lo común. Usted sabe muy bien, sí, que Tamar era nuera de ¿quién? Era nuera de Judá. Pero Judá, sí, en este caso durmió con su nuera, pero sin saberlo. Sí, y más allá de eso, en este caso Tamar era también viuda. ¿Cómo había sido el escenario bíblico en esa situación? Mi amado hermano, sí, Judá tenía hijos, sí, pero le pasó algo muy parecido a lo que le pasó en este caso a Noemí. Pero en este caso fue a la inversa. En vez de pasarle a la mujer, sí le pasó a él. Sí, él perdió a sus hijos, él quedó con vida y le dijo a Tamar que se esperara por su tercer hijo para que pueda así levantarse descendencia. Mas sin embargo, con el pasar de los años, Judá se olvidó de su nuera y la dejó en la casa, diríamos así, sí, de sus padres, y nunca más se acordó de ella, en este caso del compromiso de casarla con su siguiente hijo. Mi querido hermano, el asunto es que esta mujer, si llegado el tiempo, viendo que su suegro en este caso no le favorecía con la promesa que le había dicho de darle a su tercer hijo en casamiento, ella va, sí, se cambia de sus ropas de luto, se pinta, se alborota, diríamos así, todo su rostro, se pone guapa y sale, sí, fuera de la ciudad. Cuando la ve, vuelvo y repito, yo no creo en las coincidencias bíblicas, sino en la providencia del Señor. Sí, cuando la ve Judá, sí, él cree que esa mujer que estaba toda cubierta, solo se le veían los ojos, era una ramera, era una mujer cualquiera. Y él se acerca a ella, tiene relaciones con ella, sí, pero no teniendo cómo pagarle, le deja, sí, a esta mujer, sin él saber que era su propia nuera, le deja un bastón, le deja su báculo, le deja su anillo, hasta luego hacerle traer un becerrito, sí, como parte de la paga. Cuando, si él regresa a su casa, sí, para ir a ver su cordero, para pagarle a esta mujer, la mujer ya había desaparecido del camino. Sí, y él se queda con la duda, ¿y quién habrá sido? Pero se le había llevado su báculo y su anillo. ¿Sí? Mi amado hermano, pasaron los meses y se enteró Judá que su nuera estaba embarazada. Pero recuerdo, sí, parece una novela, ¿verdad? Sí, estaba embarazada. Mi amado hermano, sí, cuando se entera, sí, él la quería matar, porque la ley para, sí, en este caso, los que se inclinaban a la fornicación era la muerte a piedradas. Cuando mandan a traer, en este caso a Tamar, ¿sí? Ella, sí, ya prácticamente como que ya a la sentencia, mi amado hermano, sí, ella enseña el báculo y el anillo que lo había guardado. Y dijeron, si me van a apedrear a mí, a la verdad era esa, también que apedreen al varón que estuvo conmigo. Sí, y ahí ella saca el báculo, saca también el anillo, y la gente reconoce que el báculo y el anillo, porque era el sello de negociación, sí, que el hombre utilizaba de una manera comercial para poder vender o comprar. Sí, se dan cuenta de que el padre de esa criatura había sido el mismo suegro, sí, en este caso Judá. Mi amado hermano, sí, en unión de esta situación nació un muchacho llamado Fares. Ahora, el suegro no la tomó por mujer. La Biblia dice que se acercó a ella solo esa vez y de ahí en adelante nunca más la conoció. ¿Sí? Y esta mujer, mi amado hermano, sí tuvo un hijo, y de esa descendencia, de ese hijo, sí, diríamos así, se está hablando en Génesis, en Ruth, capítulo número 4, versículo número 12. Ahora, ¿dónde está la historia que les estoy contando? En Génesis capítulo 38. Amén. Lea en su casa toda la historia. Recuerden que esto ya fue motivo de estudio. Solamente le he dado las referencias, nada más. ¿Sí? En Génesis 38 usted va a encontrar toda la historia de la cual yo le he hablado, la cual es bastante larga, por cierto. Ahora bien, le están en sí, entonces, con esta referencia, ¿qué le están deseando a este varón?
también sí, en una situación o una postura similar a la que tuvo Judá y Tamar, a la verdad, él haciendo un acto de misericordia, porque Booz no estaba obligado a casarse con Ruth, también podía hacer lo mismo que hizo, ¿se acuerda? El pariente cercano que se le conocía como fulano, usted se acuerda, ¿verdad? Sí, él también pudo haber hecho solamente misericordia con Noemí, pero sí, no lo hubiera hecho con Ruth. Sí, si usted a la verdad puede ver lo que hace el fulano, es un acto de desprecio. Sí, cuando se entera de que tiene que casarse con Ruth, le dice: yo ya no la voy a redimir, yo no voy a ir al rescate, sí, ni de Noemí, ni tampoco, sí, para levantarle descendencia a Malón, el cual había sido esposo de Ruth. Capítulo número 4, sí, verso número 12. Sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de ese joven, dice ahí, te dé Jehová. Ahora, en la parte final dice algo especial. Mi amado hermano, sí, la escritura menciona que de la casa de este hombre llamado Fares, también diríamos así, Booz adquiere bendición. ¿Qué había pasado con la descendencia a la larga de Judá? Sí, comenzaron a nacer gemelos. Sí, cuando se habla de gemelos es porque en un parto nacen dos. Sí, hay unos que dicen o más. Sí, porque nosotros sabemos que se le puede llamar trillizo. Sí, bueno, todos los términos que usted le quiera aducir. Es decir, que a la larga a Booz se le está deseando que tenga muchos hijos, o que cuando le toque dar a luz a Ruth, para de a dos, ni siquiera de a uno, ¿sí? Es decir, las mejores intenciones en cuanto a descendencia. Ahora, usted debe de entender algo. Sí, en tiempos bíblicos, sí, la mujer que más hijos tenía era la que, diríamos así, mayor renombre también adquiría en medio de la sociedad. Para todo, sí, para todo judío, tener una casa llena de hijos era tener una casa llena de bendición. No sé cómo sea la actualidad, yo tengo 3. Sí, bueno, son bendición, pero también son pruebas. ¿Sí? Mas, sin embargo, los anhelos y los deseos eran de que la descendencia de Booz sea muy grande sobre la tierra. Pero, mi amado hermano, no dependía de Booz, dependía de Dios, porque es Dios el que logra, ¿sí?, dar hijos a los hombres. ¿Sí? Ahora, dice la escritura en el versículo número 14, vengan por favor conmigo al capítulo 4 de Ruth. Y las mujeres decían, ¿a quién? A Noemí. Dice: loado sea Jehová, o enaltecido, que es lo mismo, que hizo que no te faltase hoy pariente, sí, cuyo nombre, dice ahí, será celebrado en Israel. Recuerde que esta viuda sí que había padecido durante muchos años. Verso 15, léalo por favor. Sí, aquí hay una expresión muy particular en la parte final donde dice: y ella es de más valor para ti. ¿Hablando de quién? De Ruth. Dice ahí que 7 hijos. Ahora, cuando le dan el número 7, no es que le tratan de decir 7 particularmente hablando, sino que 7 era, diríamos así, el término de totalidad, llenura. Es decir, no importa los hijos que una mujer pueda tener, Ruth hace de mejor, sí, o es de mayor eficiencia, de mayor alegría que cualquier cantidad de hijos que tú pudieras tener. Y era verdad. Ruth, mi amado hermano, si fue una mujer, si bien es cierto, extranjera, pero que se abrigó bajo, en este caso, la sombra del Dios de Israel, esta mujer fue una mujer excelente, sí, para con su suegra. Una mujer que fue muy comedida, fue muy trabajadora, nunca se descuidó. Recuerde que hasta de lo que comía, guardaba para dárselo a su suegra y no desprotegerla. Mi amado hermano, ese amor, sí, realmente fue de gran realce, y todos los habitantes de Éfrata o de Belén reconocían esta situación. Y dice en el versículo número 16: y tomando Noemí, sí, el hijo, dice aquí, perdón, este versículo, sí, verso número 16, ¿no? Y tomando Noemí
el hijo lo puso en su regazo y dice, ¿y fue qué cosa? Y fue su haya. Ahora, este término es un término, si usted ha traído papel y pluma, lo puede apuntar. ¿Sí? Este término haya significa nodriza o niñera o tutora. ¿Sí? Eso significa el término haya, nodriza, niñera o también lo que se conoce como una tutora. Ahora, eso no significa de que Noemí sea dueño del hijo que nació, sí, de Booz y de Ruth. Ella simplemente lo que hizo fue ayudar en la crianza, sí, de este muchacho. Versículo número 15, recuerden, el cual será, le dicen a ella, restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Verso 16, y tomando Noemí el hijo, lo puso, dice ahí, en su regazo y fue su haya, es decir, ella fue su tutora, su niñera, sí, o también sí, su nodriza. Ahora, vayamos a Proverbios, el libro de los Proverbios, en el capítulo número 17, aquí hay una preciosa bendición. Libro de los Proverbios, capítulo número 17. ¿Lo tiene? En el versículo, sí, Proverbios 17, versículo número 6. Mira lo que nos dice el Señor. ¿Lo tiene? Corona de los viejos o de los ancianos. ¿Qué cosas son? Son los nietos. Dice ahí, y la honra de los hijos, ¿quiénes? Sus padres, ¿sí? Qué preciosa, mire qué precioso texto con respecto, ¿sí? En este caso a los nietos, ¿sí? Aquellos que vienen hasta cierto punto, ¿sí? A traer un poquito más de, diríamos así, de paz al corazón de los abuelos. Si bien es cierto, un padre se alegra por tener hijos, su enfoque no tanto es disfrutarlos, sino más bien criarlos. Amén. Usted ya logra disfrutar, ¿sí? Prácticamente es a los nietos, porque usted ya no los cría, solamente los mima, los consuela, ¿verdad? Los complace, los engríe y a veces hasta los malcría también. ¿Sí? No así con los hijos uno está más pendiente, claro que les da amor, claro que les da seguimiento, pero uno está más enfocado también a las responsabilidades que implica el tener, sí, el tener hijos. Pero en cuanto a los nietos, ¿qué dice la Escritura? Versículo, recuerde, Proverbios 17, verso número 6, corona de los viejos son, sí, los nietos. Bueno, aquí yo podría decir que, sí, que se podría aplicar hasta de dos maneras el tema. Sí, corona porque son motivos de orgullo, pero también hay nietos que se les suben a la cabeza a los abuelos. ¿Sí? Mi amado hermano, pero ¿a dónde nos conduce el texto? Sí, que llegar a tener descendencia, o lo que es igual como nietos, en el caso ya de Noemí, sí, para ella fue de una preciosa y grande bendición. Amén. No todos tienen el privilegio ni siquiera de tener hijos. Mi amado hermano, recordando, hay un texto que de pronto nos pasamos por alto en la lectura del libro de Ruth, capítulo número 4. Al parecer, mi amado hermano, Ruth no podía tener hijos. ¿Sí? Y esto lo puedo, sí, corroborar justamente con el texto que nos dice la Escritura. ¿Sí? Si usted va conmigo, acompáñeme por favor. En el libro de Ruth, capítulo número 4, verso número 13, en la parte final de ese versículo, mire lo que dice el Señor. Y Jehová, ¿sí?, le dio que concibiese y diese a luz. Mire, todo el mundo le decía un chorro, un montón de hijos, ¿verdad? De 12 hijos, que si va a dar a luz, que para de a 2. Sí, pero dice ese texto en la parte final que fue Dios el que le permitió que pueda concebir. ¿Cuántos hijos concebió? Un hijo. Solo uno llegó a tener. Sí, y recuerde que Ruth ya había estado casada, era viuda, y se había casado ¿con quién? Con Malón. Con él también tuvo relaciones sexuales como esposo, pero de ese varón ella nunca pudo llegar a tener hijos. Y de hecho
hecho, si usted es un poquito juicioso en la lectura bíblica, desde el libro del Génesis en adelante, usted verá cómo siempre en la descendencia, diríamos así, de lo que Dios escogió para que pudiera venir el Mesías, siempre hubo esta situación de que eran estériles, de que no podían concebir hijos, de que tenían siempre, diríamos así, algún tipo de traba para poder levantar descendencia. Mi amado hermano, quiero tomar como referencia algo que dice el libro de Génesis, capítulo número 30. Miren que delante vimos dos textos bíblicos y uno de ellos hablando de dos mujeres, de Raquel y de Lea. Sí, una de ellas, la cual era muy amada por Jacob, no pudo tener hijos. Y miren lo que dice el texto. Génesis capítulo número 30. Versículos número 1 y 2. Miren lo que dice el Señor. ¿Sí lo tienen? Viendo Raquel que no daba hijos, ¿a quién? A su marido Jacob. Tuvo envidia de su hermana y le decía a ella, a Jacob, a su marido, ¿qué le decía a ella? Dame hijos o si no me muero, le decía ella. ¿Sí? Dame hijos. Pero hermano, esto no dependía del marido. Esto dependía exclusivamente de quién? De Dios. Cuando vamos al verso 2 de ese mismo capítulo 30, dice: y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Miren, ellos tenían ese reconocimiento, que los hijos no venían por voluntad humana, sino por la voluntad de Dios. Cuando uno va al mismo capítulo, pero en el versículo 22 de ese mismo libro de Génesis, mira lo que dice la Escritura. Y se acordó Dios, ojo, se acordó Dios de Raquel y la oyó, porque ya le clamó a Dios, ¿sí? Y dice ahí, y le concedió hijos. Ahora, ¿quién le dio la facilidad de que pueda tener hijos? Dios. Cuando vamos a Ruth, capítulo número 4, ¿sí? Vemos casi como que el mismo texto de referencia en el versículo número 13, en la parte final, donde dice: y Jehová le dio que concibiese y diese, que okay, es algo importante, y diese a luz un hijo. Ahora, recuerde que en la Biblia nada está escrito al azar. Todo tiene diríamos así, un propósito. Todo lo dice por algo. Por ese texto, mi querido hermano, pareciera ser que Ruth concebía, pero abortaba. Vuelva a leer, por favor, el verso número 13. ¿Cuántos de alguna manera sí han experimentado como madres situaciones como esta? Miren lo que dice el texto. Verso 13. Y Jehová le dio que concibiese, porque aquí hay una acción. Una cosa es que una mujer pueda salir embarazada, pero otra cosa es que la mujer pueda dar a luz. Son dos etapas totalmente diferentes. Y hay muchas mujeres, por cierto, que pueden concebir, es decir, que quedan fecundadas con el espermatozoide, si el óvulo recibe el espermatozoide, e inclusive puede comenzar a crecer, a desarrollarse el niño, pero por situaciones ajenas a ella, el mismo cuerpo, ¿sí? lo expulsa, lo rechaza, y eso es lo que se conoce como el aborto. Dice la Biblia, mi amado hermano, que ella, sí, fue por la mano de Dios, concibió y diese a luz. Amén. Aparentemente el texto como que nos da a lucir de que ella sí podía concebir, pero no podía dar a luz. Sí, es posible que haya tenido una frecuencia en abortos, y de ahí que nunca pudo levantarle descendencia a su primer marido que había fallecido, que era ¿quién? Malón. Amén. Versículo, por eso mire que cada texto en la Biblia tiene que dar algo especial, ¿sí? Y una enseñanza también particular. Y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Hay un texto maravilloso en el libro de Isaías que yo quiero compartir con usted. Acompáñeme por favor, ¿sí? A Isaías capítulo 66. Cuando Dios trató con su pueblo, con Israel, era conocido también como Sión,
Sí, Isaías capítulo 66, Dios le dio una preciosa promesa. Isaías capítulo 66. ¿Lo tiene? Versículo 8 y 9. Es un texto, de hecho, hasta es una promesa que usted, si tiene conocimiento de alguien o tiene en casa, ¿sí?, con algún pariente, ¿sí?, de pronto dificultades con los embarazos, creo que es una preciosa promesa para adueñarse, ¿sí?, y en este caso aferrarse a la palabra de Dios y esperando que Dios haga ese milagro. Mire lo que dice el Señor. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión, eso es, sí, la tierra gloriosa del Señor, estuvo de parto, dice ahí, dio a luz, ¿qué cosa? Sus hijos. Verso 9. Lee ese texto. Sí, mire, como promesa es preciosísima. Dice, yo, aquí habla el Señor, que hago dar a luz. Ahora, ¿quién hace dar a luz, mi amado hermano? El Señor. Yo, que hago dar a luz, no haré nacer. Mira, aquí me parece que estuviera diciendo lo mismo. Pero son dos acciones, lo hemos visto que son dos acciones diferentes. De hecho, usted hasta en el parto, pariendo, su hijo le puede nacer. Le puede nacer muerto. Miren lo que dice el Señor. Yo que hago dar a luz, no te haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Pero eso, Él tiene que llegar a ser, ¿qué cosa? Tu Dios. Para que este favor, este milagro pueda llevarse a cabo. Mi amado hermano, Dios, mire, por medio de su palabra, ¿sí?, nos da sus preciosísimas promesas. Amén. Sí, y esto, mi amado hermano, de haberle nacido a Ruth un hijo, fue de gran, pero de gran valor y de gran estima, no solamente en la familia, sino en todo el pueblo. De ahí que podríamos decir que cuando todas las mujeres se acercan a Noemí, si vamos otra vez por favor al verso 14, si vamos a Noemí, ¿sí?, viendo lo que le dicen, ¿sí?, ese milagro que Dios le había, ¿sí?, concedido, todas las mujeres le dicen, loado sea Jehová. Porque habían reconocido que el nacimiento, ¿sí?, o diríamos así, el estado en que Ruth ya se encontraba, ¿sí?, para alumbrar, ¿sí?, había sido una bendición, un regalo de Dios. Loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente. ¿Sí? Adicionalmente, dice ahí, cuyo nombre será celebrado en Israel. Y es cierto. ¿Por qué? Cuando nos saltamos, mi amado hermano, mire que ya leímos también el verso 15 y 16, del cual sí termina diciendo que Noemí, que fue para ese niño que le nació a Ruth, una nodriza, que fue una tutora, ¿sí?, o también lo que se conoce, ¿sí?, como una niñera. Verso 17 dice, y le dieron, dice aquí, nombre las vecinas diciendo, le ha nacido, ¿cómo más lo reconocía la gente? ¿Como hijo de Ruth o como hijo de Noemí? Sí, le ha nacido un hijo a Noemí. A la verdad, quien lo disfrutaba ese muchacho, ¿quién era? Era la abuela. Sí, era la abuela. Recuerde qué cosa es los nietos para los abuelos, son corona, amén. Sí, ¿qué es su hijo o su nieto para usted? Una corona, pero ¿de qué? De oro o de espina. Sí, todo dependerá cómo usted lo críe, ¿verdad? Si lo malcría, ahí tiene un problema. Pero si le da la orientación de vida, ese nieto o ese hijo siempre será, ¿verdad?, un bastón donde apoyarse. Amén. Verso número 17. Le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. ¿Y cómo le llamaron? Dice aquí, y lo llamaron Obed. Y dice, lean por favor ese texto. Ajá, este es, ¿qué cosa? Isaí. ¿Qué significaba el nombre de Isaí? Jehová es
o Jehová existe, o Jehová es real. Amén. Sí, y la Biblia dice, mi amado hermano, que hablando de Obed, fue el padre de Isaí, y a su vez Isaí fue el padre de ¿quién? El padre de David, mi amado hermano. ¿Qué significaba David? Amado. Sí, mi amado hermano, a la larga la promesa que le decían a Noemí se le cumplió. No solamente, mi amado hermano, sí, en la vida de Ruth y Booz, sino que recuerde cuántos hijos llegó a tener Isaí. ¿Cuántos? 10 hijos, 8 varones y 2 mujeres. Es decir, que la descendencia del deseo que le dijeron se cumplió, y se cumplió de una manera abundante. Y David, ¿cuántos hijos e hijas llegó a tener? En demasía también. Sí, mi amado hermano, pero bien dice la Escritura que el bien y la misericordia de Dios está, pero sobre los justos. Amén. Sobre los que guardan su palabra. Ahora, acompáñenme por favor, al versículo siguiente. Ahora, algo adicional, por si acaso que se me estaba pasando, el nombre de Obed, que no le hemos dado significado, significa siervo. El nombre de Obed significa siervo. Apúntelo. Por lo general siempre tratamos de dar esta referencia para poder también entender el significado. En Israel los nombres siempre iban acorde con el significado. ¿Ya? Versículo número 18. Estas son las generaciones ¿de quién? Y mire que le dijeron esto, ¿no? De Fares. Ya sabemos por dónde nació Fares, ¿verdad? Entre la unión de Judá y Tamar. Perfecto, Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró. Ahora, ¿qué significa el término engendrar? Engendrar es poner. Recuerde, ahora, si usted va por ejemplo al verso 13, Dios le permite a la mujer engendrar o concebir. Concebir, son dos acciones diferentes. El hombre engendra, la mujer concibe. Amén. El hombre engendra porque el hombre pone de su semilla, y la mujer concibe o recibe esa semilla. Amén. ¿Estamos bien? Verso número 18. Miren que explicamos muy en detalle para que no se confunda. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró ¿a quién? A Esrón. Esrón engendró a Ram. Y Ram engendró, dice ahí, ¿a quién? A Aminadab. Aminadab engendró a Naasón. Y Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró ¿a quién? A Booz. Ya por ahí dice, ese sí lo conozco, mire usted, ¿verdad? Engendró a Booz, y Booz engendró a Obed. Y obviamente Obed ¿a quién engendró? A Isaí. Y Isaí engendró al rey David. Bendita descendencia. Porque por medio de esa descendencia, mi hermano, vendría el Mesías. Amén. Versículo número 21. Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed. Recuerden que Obed significa siervo. Y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Ahora, si usted quiere enterarse de David, usted tendrá que venir los días viernes. Porque el viernes, ¿qué se está estudiando? El profeta Samuel. Y justamente recién se va a estudiar ¿qué cosa? La elección ¿de quién? De David como rey sobre Israel. Recuerden que a la actualidad el profeta Samuel está en la casa ¿de quién? De Isaí, a expensas de que le sea traído ¿quién? David, para que lo puedan ungir como rey. Amén. Así que si usted quiere saber la continuación del libro de Ruth, venga el día viernes. Amén. Ahora bien, mi amado hermano, esta preciosa historia, obviamente, nos ha dejado a lo largo de toda ella, grandes y preciosas, no solamente promesas, sino también, las misericordias que Dios, en sus planes, en sus propósitos eternos, logra, mi amado hermano,
hermano, sí, tomar a una persona que no tiene absolutamente nada de valor para darle un realce, sí, por encima de muchedumbres de gentes? Pregunta, sí, pregunto yo, ¿usted hubiera pagado, diríamos así ya en términos, diríamos, seculares, 5 centavos por la vida de Ruth? Era extranjera, pagana, pertenecía a una descendencia así de idolatría, un pueblo rechazado porque los moabitas a la verdad fueron una piedra de tropiezo también para la nación de Israel. Pero he ahí la misericordia. Dios tomó a algo que no era para hacerlo, sí, grande en sus manos. Tomó a una mujer extranjera para usarla a ella como el recipiente para que de a ese vientre, mi amado hermano, sí, pudiera también, sí, venir la descendencia de él, del Mesías. Esto en cuanto al linaje del hombre, porque recuerden que Jesús no viene de los hombres, viene o fue engendrado por el Espíritu Santo. Pero constó, mi amado hermano, su nombre, sí, como una preciosa bendición. También podríamos rescatar de este libro de qué manera otro hombre que hubiera podido tener la oportunidad de contar, mi amado hermano, sí, con su etiqueta dentro de la línea mesiánica, se la perdió por no hacer un acto de misericordia. Y esa persona es una persona denominada el fulano. ¿Cómo usted quiere pasar en esta tierra? ¿Como alguien inscrito con letras de oro en el libro de la vida, o como un fulano más, como un habitante más de este planeta, sin mayor trascendencia, sí, sobre esta tierra? Si usted le da la honra al Señor, su nombre aparecerá no en este libro, sino en el libro de la vida del Cordero, en el cual nunca más será borrado. Amén. Y el Señor sí le añada bendición como le añadió también a esta mujer. Amén. ¿Sí? Mis amados hermanos, agradecemos pues a Dios por el estudio del libro de Ruth, y el próximo día domingo, si quiere saber qué libro vamos a estudiar, venga, sí, con toda su familia, porque de seguro Dios nos preparará un precioso manantial de agua fresca para dar de comer a su pueblo. Amén. Sí, si el Señor te habló, dale una fuerte ofrenda de aplauso y oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, muchísimas gracias.